Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del país donde usted se encuentre. Bienvenidos al programa Nuestra Entrevista de Radio Nuestra América en los Estados Unidos. Es un placer poder estar aquí porque la Expo Literaria, que viene ya muy pronto, es del 5 de agosto hasta el 19 y quizás se extienda por una semana más. Vamos a entrevistar antes de la Expo a personalidades del mundo literario. En esta ocasión tengo a una escritora que nació en Bogotá, Colombia, pero vive en la Florida, en el estado de Florida, en los Estados Unidos. Se llama Sandra Janet Carranza y es una mujer apasionada, carismática, empática, con un deseo y vocación al servicio del ser humano. Y ya no le sigo porque el interés de esta plática es conocerla y saber cómo llegó a ser parte del libro Amores que Transforman. Bienvenida, Sandra, a Nuestra América de Radio en línea y al programa Nuestra Entrevista. Muy buenas tardes y gracias por la oportunidad, por el espacio y qué rico tener este momento para compartir el origen de este proyecto maravilloso de Amores que Transforman. Gracias por la oportunidad. Muy bien. Usted es Bogotá, ¿cuándo llegó? Usted es de Bogotá, ¿cuándo llegó a Estados Unidos? ¿Ya tiene Yo tiempo? llegué en el 2016 aproximadamente a Estados Unidos, proveniente de Bogotá, Colombia, y viene con un proyecto también personal. Y bueno, llegué al área del sol, del calorcito, de la playa, al paraíso que muchas personas desean tener este encuentro con la naturaleza, con un espacio maravilloso. Entonces, sí, ya hace aproximadamente 7 años estoy aquí viviendo en Estados Unidos. ¿Vino a buscar el sueño americano o vino a buscar el mar, el sol, la arena? Yo diría que más que el sueño americano, vine a tener esa conexión en este camino personal y por supuesto porque mi esposo es americano, No, muy bien. em, pero tuvimos la oportunidad de conocernos en Colombia, en Bogotá, y Ujú. decidimos entonces, yo principalmente decidí moverme aquí al estado de la Florida. Muy bien. ¿Y su esposo ya vivía en la Florida? No. O no, no es Sí, por... sí, sí, Ah, sí. bueno. No, él ya es de origen inglés y lleva casi 20 años en Estados Unidos, entonces ya conoce Estados Unidos perfectamente. Es, Muy bien, ciudadano americano. está bien. Ah, veo que tiene muchas certificaciones como certificación de Enneagrama. Eso me va a tener que explicar qué es eso. Psicología transpersonal, danza terapéutica, híjole. Formación, liderazgo y motivación, terapia holística angelical, maestra de actos simbólicos y rituales, y ya no sé qué más, porque así nos quedamos aquí la media hora hablando. Explíquenos un poquito de sus certificaciones que tiene. Bueno, básicamente, esto ha sido un proceso también de formación. Anteriormente, pues en mi background es en administración de empresas y un máster en la gerencia de marketing. Y sin embargo, la vida me mostró un camino distinto, como ese llamado. Y dentro de ese llamado, hacía 10 años había empezado un camino del autodesarrollo personal. Y en ese camino, entonces empecé a conectarme con toda esta información. Y dentro de ese proceso personal, pues vi una oportunidad para mí también para ponerlo al servicio de otros seres humanos. Ujú. Entonces empecé esa formación y actualmente también tengo certificación como coach transpersonal, también aquí está en Estados Unidos, y hice toda esa unión de conocimiento y de ahí entonces nació un proyecto como entrepreneurial, como decimos, se dice en inglés, entonces de poner al servicio todo ese conocimiento para generar transformación y balance a la vida de mujeres y de personas que de otra forma sienten que a veces hay desconexión de su cuerpo, de su mente, de su vida como tal. Entonces, toda esta formación me ha llevado a este camino de ponerme a disposición de seres humanos que deseen transformar y generar algo distinto en sus vidas. Entonces, este ha sido como mi cajita de herramientas que me han permitido estar hoy y generar ese impacto. Yo tengo una filosofía de vida de ser contribución para el mundo y desde mi propia experiencia personal
ser también inspiración para encontrarnos con esa divinidad que tenemos todos los seres humanos, realmente con nuestra esencia, de ese maravilloso ser que somos todos. La gráfica que tiene detrás de usted, ¿qué dice? Oshun, Oshun, sí, un camino de O un transformación. cambio de transformación. ¿Pero en qué idioma Oshun. es? Oshun, ¿en qué idioma es? Oshun es una diosa africana Ah, ok. y que traduce la conexión entre el cielo y la tierra y muestra toda la sensualidad y la sexualidad que existe dentro de nosotras. Y es esa conexión terrenal que nos invita a la transformación. Mi símbolo por eso está conectado con una libélula y la libélula tiene Bien, ese significado de esa expresión espiritual y transformacional que los seres humanos descubrimos en este camino. Entonces, de ahí salió mi marca y para mí ha sido un camino, porque vuelvo y reitero desde mi experiencia personal, entonces he transitado para llegar a este punto. ¿y qué tipo de mujeres la buscan? ¿Cuándo es el momento que una mujer, bueno, me incluyo también como hombre, cuándo llega Por ese supuesto. momento en que uno necesita una transformación? ¿Cómo llega una persona a decir, quiero ser transformada, pero por qué llega usted? Llegan a mí porque, digamos, desde la experiencia que he tenido en este tiempo de práctica, los seres humanos llegan con esa sensación interna, con un vacío interno y adicional cuando ven que su cuerpo está manifestando algún síntoma. Cuando se dan cuenta que por experiencia de vida dicen, ok, estoy presentando un síntoma y siento que todo alrededor mío se transformó, que todo alrededor mío cambió y empiezan a sentirse desconectados de ellos mismos, de ellas mismas. Entonces viene un momento de infelicidad, de desarraigo con ellos mismos y dicen, no, esta no es la vida que yo quiero. También hay una frase que el maestro aparece cuando el alumno está listo, ¿verdad? Entonces, cuando las personas se dan cuenta que han intentado muchas cosas, que han intentado muchos tratamientos, muchos procedimientos a nivel médico, a nivel terapéutico, y se dan cuenta que no logran esos resultados. Entonces viene ese proceso, hay algo más en ese puzzle, en ese proceso que necesito encontrar. Y entonces aquí, cuando llegan las personas a mí, se dan cuenta que es empezar a mirar desde adentro y decir, ¿qué es lo que yo estoy dejando? ¿Qué es lo que no estoy viendo en mí? Y que creo que toda la información está afuera. Entonces, cuando, por ejemplo, recibimos un diagnóstico médico, entonces, wow, a veces se asume que es un castigo, que es hereditario, una serie de interpretaciones, pero ¿qué pasaría si empezamos a darnos cuenta que también tenemos un gran porcentaje de responsabilidad con eso que el cuerpo nos dice? Con eso que el cuerpo nos grita y nos dice, es tiempo de poner la atención, es tiempo de volver a esa esencia, es tiempo de, no me funcionan los medicamentos, no me funcionan muchos tratamientos, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Y viene ahí, ¿qué emociones hemos cargado? ¿Cuál es la historia de vida que desconocemos, que no hemos tratado con amor, que no hemos traído sobre la mesa? Y decir, ok, ¿cuál es mi historia y qué necesito empezar a reescribir? A veces podemos dar ese proceso de reescribir nuestra historia cuando generamos conciencia. Y la conciencia es desde el amor, desde ese amor propio que todos necesitamos empezar a reconocer en nosotros mismos. Lo que me está usted diciendo me recuerda cuando los niños lloran, los niños, los bebés, como no saben hablar Ujú, todavía, lloran y uno piensa que es malo, ¿no? Pero muchas veces es correcto. una manera de comunicarse, oiga, me hace falta algo, Sí, me tienes que cambiar mi pañal, pero como otros no saben decirlo, con el llanto se expresan. Los adultos, ¿cómo así es. expresan esa necesidad de una transformación, lo que necesitan atención cuando ya los médicos, los psicólogos, los psiquiatras, hasta los gurús y hasta los grupos han fallado? ¿Cómo uno puede saber mi cuerpo necesita atención y ya no puedo más, ya intenté todo, ya me sacaron el dinero por todos lados? ¿Cómo puede ser? Deme un ejemplo de una persona que llega a usted, por ejemplo, sin decir nombres, lógico, porque es Por de supuesto. Testimonio, por ejemplo, y casos de la vida real. Llegó a mí ya hace un periodo de tiempo. Esta persona llega con un diagnóstico de cáncer en los ovarios. Esta persona trascendió por terapeutas, por psiquiatras, por diferentes medicinas alternativas
Y el tema es que seguía con una tristeza y con un desarraigo frente a la vida, con un desánimo. Y Mm, era ella me describía que sentía rabia frente a la vida, mm, que sentía resentimiento frente a muchas cosas, sentía una gran soledad, porque su conversación era que era un castigo, ese síntoma que había llegado a ella. Y saber de que nosotros desde la parte femenina había sido extraído una parte que es tan vital para nosotros. Entonces, llega con esa sensación, con ese sentimiento tan, tan triste, y cuando empiezo yo a escucharla y empiezo a introspeccionar su historia, a conocer su historia y decir: "Guau". Toda esa emocionalidad que ella registró desde muy joven, le trajo a la adulta una información. Y entonces empezamos a darnos cuenta que hay que empezar a sanar esa historia de niña, esos mensajes, ese mindset que fue creado, donde la forma también de cuando decimos estoy enferma era una forma de llamar la atención, de decir necesito que me quiera, necesito que me atienda, necesito la protección que no tuve cuando niña. Entonces, esa manifestación de esta persona, cuando empezamos a indagar, por supuesto, ha sido un proceso de acompañamiento bastante interesante, porque llevarla de la mano, tomar a la persona a ese camino, decir, estás en un punto A y vamos a llevar al punto B, es generar una desnudez de nuestra historia. Y esa desnudez es cuando empiezas a dar cuenta, como descargar, como una cebolla, ¿no? Empiezas a quitar capa tras capa, y esa capa te lleva a una historia, a un origen, como un árbol. ujú. Entonces, si miramos en la raíz, es que necesitamos alimentar esa raíz, tratarla de una forma diferente y empezar a alimentarla. Y entonces el cuerpo, como el tronquito, entonces los frutos empiezan a ser diferentes. Entonces te das cuenta que, claro, si conozco mi historia, si la abrazo y la reconozco, entonces empiezo a transformar y a generar un proceso de sanidad emocional. Y si te estoy emocionalmente sana, mi cuerpo también se conecta con ese tema. Se puede decir que la medicina tradicional puede estar fracasando ante esos casos, no saben cómo tratarlo. Yo diría que más que fracasar puede ser un complemento. Lo que pasa es que lo que sí no podemos desconocer es que si yo voy al médico, y hablo por experiencia propia. Yo tuve un diagnóstico de esclerosis múltiple Mm, y tuve una sintomatología bastante compleja, pero cuando yo fui a visitar el profesional, que en su instancia, en su nivel es un neurólogo, a mí el neurólogo nunca me preguntó cuáles eran mis emociones, qué mm, carga emocional o cuál era mi historia, sino que simplemente me vieron como un ser humano con una cantidad de lesiones en mi cerebro, con una sintomatología, y que la mejor forma de curar era con corticoides. Y de ahí entonces desconociendo también que ese procedimiento tenía un efecto secundario. claro. Pero como ese trato humano hay una desconexión porque se trata todo desde la mente, el análisis, la lógica. Pero es que los seres humanos tenemos una complejidad que somos mente, cuerpo, espíritu y emociones. Y entonces si eso está desvinculado y si solamente yo como médico veo a ese ser humano como una maquinita, como un carro que entonces hay que ajustarle el chasis o ajustarle el motor, entonces ¿qué pasaría si empezamos a ver esa complejidad de seres humanos? Y entonces las emociones también tienen una carga muy importante en todo lo que el cuerpo habla. Entonces ahí es donde es importante volver un poco más humano el proceso cuando se hace esa consulta médica. Entonces ahí entra un complemento, yo no diría, porque por supuesto hay una historia, hay un conocimiento, pero es llevar a ese conocimiento a ver ese ser humano desde su todo, no solamente una parte física. Muy bien, vamos a entrar al tema del libro eh, breve. ¿Cómo llega usted a Amores que Transforman? ¿Cómo llega usted a ese gran proyecto de escribir ese libro? O ser coautora. Ok. Yo digo que la vida va generando esos links y va conectando seres humanos, espacios y momentos. Y gracias a la iniciativa de Beatriz Holly, ella ha sido como la mentora y la maestra de este proyecto. Eh, Tuvimos la oportunidad de compartir unos espacios de formación, y en esa interacción, pues tuvimos espacios también de conversar, y un día, pues hace la invitación, hace la invitación y yo, entonces, y también hay una tercera persona que es una persona también muy especial,
Jacqueline Flores, entonces es como el puente, ¿no? Entonces Beatriz le dice a Jacqueline, Jacqueline me dice a mí, entonces yo digo, bueno, entonces Ujú, dije, ok. Y recordé que hacían, cuando estaba en la adolescencia, en el colegio, a mí me pedían hacer cartas para otras personas. ujú, Entonces, cuando querían impresionar a los chicos, hacía cartas. Y siempre me gustaba escribir y a nivel terapéutico también lo aplico. Pero ya cuando empieza la luz a mostrarme el camino, de decir, bueno, ¿y por qué no sacar ese talento de comunicación y inspiración que tienes? Entonces, me hacen la invitación, yo por supuesto encantada al principio, un poco de resistencia, porque bueno, ¿y sobre qué va a ser este libro? ¿Sobre qué voy a hablar? Y entre esas reuniones que tuvimos, entonces el tema que se puso sobre la mesa fue el tema del amor. ujú. Y entonces después la gran pregunta, ¿amor frente a quién o frente a qué? Y entonces empieza una cantidad de conversaciones que se tomaron muchos días a hacer amor de pareja, amor de, en fin. Y para mi experiencia personal, es un tema que yo he venido manejando y es a nivel, sin darle el spoiler, porque el objetivo es que las personas cuando escuchen esta entrevista sientan el interés y la curiosidad de este libro tiene una diferencia, porque somos 8 mujeres hablando de un tema universal que es el amor, pero cada una desde aristas diferentes. Entonces, a mí cuando me conecté con este tema dije, ok, voy a hablar amor referente a mi sanación de mi linaje femenino. Ujú, Y es ver entonces qué tenía, cómo yo conectaba esa historia hablando de ese amor relacionado con mi abuela materna. ujú. Entonces empiezo ese proceso de elaboración, fue un tema también bastante complejo porque hubo tema de catarsis, tema terapéutico de sanación y me dio la oportunidad también de, wow, decir, este proceso abrió una puerta también para mí, ¿no? A nivel personal, de ver crear una historia a partir de una realidad, pero una historia hecha con amor. Y que las personas cuando lo lean de decir, wow, yo también tuve una experiencia similar con mi abuela materna. Tal vez el aprendizaje es cuando estamos en la tercera generación, como es mi caso, a veces cargamos cosas que no nos corresponden. Pero a empezar a honrar a esas personas, esas matronas, como se les dice en algunas partes, es también un gesto de amor. Ujú. Entonces es un poco el encuentro de este espacio maravilloso, este proyecto maravilloso, y el haber trabajado y compartido con mujeres que tienen unas historias fascinantes, bajo la iniciativa y la guía de Beatriz, ha sido una experiencia, de verdad, enriquecedora y súper poderosa para mí. Muy bien, sobre este libro van a poder hablar, creo que las coautoras en una sesión o individualmente durante la expo literaria. ¿Dónde Maravilloso. la pueden encontrar? ¿A usted dónde la pueden Cla- pues, contratar o como se diga, en el sentido de... Orientar o hacer una consulta, yo le llamo open hour, es como un open conversation, o sea, como tener una interacción para saber cuál es tu necesidad y cómo yo puedo acompañarte. Entonces, mis redes sociales, en mi cuenta de Instagram me encuentran como Sandra C, Mentor Coach. Me encuentras como Sandra Janet Carranza, que es mi nombre completo. Y también en Facebook como Oshun, un camino de transformación, que es el nombre de mi marca. Entonces, y por supuesto, no sé si puedo compartir también mi número telefónico cuando Sí, lo quieran, por estoy número también a telefónico. disposición. Entonces, es el indicativo 1, 954-279-6849. Ahí a través de WhatsApp o a través de línea telefónica, también con todo el amor estoy al servicio de la humanidad. Muy bien, perfecto. Y ahora ya por último, es la pregunta que a todos les hago. Ya parezco disco rayado cada vez que la hago. Esta es la primera vez. Como escritora, como todo lo que usted ha desarrollado en su vida, ¿qué mensaje le da a la humanidad en los tiempos que estamos viviendo tan difíciles? Esta crisis humana, con guerras por todos lados, los dineros volando por un lado y volando por el otro, y todos nos estamos casi acabando. ¿Cuál sería su mensaje a la humanidad? Mi mensaje para la humanidad y más allá que pareciera un cliché cuando hablamos de amor es volver a nosotros. Mm, Es volver a nosotros y es entender que no podemos estar separados de los demás. Cada uno tenemos nuestras situaciones, nuestras circunstancias, nuestras adversidades, pero también es empezar. Si empiezo yo a mirarme con amor, hay una frase que yo profeso, es que no podemos dar de lo que no tenemos. mm, Pero si empezamos a alimentarnos con amor, vamos a ver a los otros con amor.
Y también es una oportunidad, más allá de la crisis, también es como a tener esa semillita de la confianza, de la fe, de la oportunidad de que también cada día el sol nace y el sol calienta cada día. Entonces es confiar de que si nos damos esa oportunidad de volver a nosotros, vamos a tener una apertura, un despertar. A pesar de la crisis, lo que vemos afuera es también una oportunidad y es un aprendizaje, porque necesitamos volver a la casa y la casa somos nosotros. Así que esa conexión entre todos puede generar un espacio diferente y no estar en nuestras burbujas, sino también abrigar a otras personas. En esa medida podemos ser más empáticos y más amorosos con otros. Ese sería como mi mensaje para toda esta comunidad maravillosa. Muy bien, ya la escucharon. Sandra Carranza estará en la quinta Expo Literaria hablando del libro que es coautora, Amores que Transforman. Y también, si quieren ustedes hablar ustedes quieren hablar con ella para alguna consejería o terapia, ya tienen ustedes sus datos. Sandra, un placer haberla conocido. Un abrazo desde el estado de Indiana hasta la Florida. Que la paz esté muy Igualmente, muchas gracias por el espacio maravilloso de este momento. Y igualmente, un abrazo fraterno de aquí al mundo. el mundo, correcto. Hasta pronto, que le vaya bien. Nos vemos en agosto. Hasta luego. Gracias.